Que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Hola amigos, buenos días. Para los madrugadores, porque yo sé que hay gente que muy temprano comienza a mirar este video. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los demás que por razones personales lo miran en la noche u otro día. Nos da gusto una vez más contar con su atención y pues queremos compartir la palabra de nuestro Dios. Y lo primero que quiero hacer es invitarles para el viernes 6 de mayo. El viernes 6 de mayo a las 8 de la noche para que vengan a convivir con nosotros. Ojalá que les sea posible estar aquí. Es un evento para nuestra iglesia, pero no exclusivamente para nuestra iglesia. Pueden traer a sus amigos, sus invitados, sus vecinos y vengan para pasar un rato agradable juntamente con nosotros. Y en esta ocasión quiero presentarles a una otra misionera de nuestra iglesia y pues francamente para la gente de aquí de Berea ella no necesita presentación y es un poco difícil hallar una fotografía donde esté sola porque gracias a Dios siempre está rodeada de gente. Más que misionera parece política, ¿verdad? Siempre rodeada de gente, pero Dios le usa y le usa bastante. En este momento está viviendo en Ciudad Victoria y está ministrando a mucha gente allá en Ciudad Victoria, pero no solamente en Victoria, está ministrando a personas aquí en Saltillo,
En Francia tengo entendido que tienen grupos pequeños donde hay gente de Francia y de otros lugares. Y gracias a Dios, es nuestra hermana Elizabeth García Acuña. Ella, podríamos decir, es una mujer made in Berea, hecha en Berea. Entonces, desde que ella conoció al Señor Jesucristo, comenzó a servir aquí en esta iglesia. Después, Dios le permitió ir a un seminario bíblico, a prepararse, y cuando nosotros llegamos en el 2009 a esta iglesia, ella ya era una sierva de Dios, con mucho ministerio, con pues mucha influencia espiritual positiva sobre la gente. Y entonces nosotros simplemente nos acoplamos y empezamos a trabajar y Dios comenzó a manifestarse más todavía en la vida de Elizabeth. Y gracias a Dios por ella. Si se puede decir un orgullo santo, bueno, pues nos sentimos orgullosos de que Liz forme parte de nuestro equipo de misioneros. Y déjenme comenzar orando por ella. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta nueva oportunidad de tomar tu palabra, de compartirla. Gracias por cada persona que tiene a bien el mirar este video. Y Señor, en esta ocasión queremos orar por nuestra hermana Elizabeth García Acuña. Gracias por ella, gracias por su vida. Te pido que tú le sigas usando, que le proveas de todo lo que necesite para la obra tuya, para el ministerio tuyo. Y gracias por personas como ella en nuestra iglesia. Gracias por la influencia espiritual que tiene sobre muchos otros, no solamente en Berea, sino fuera de Berea. Bendícela, úsala, cuida su vida. Te lo pedimos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya estamos una vez más con esta epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y vamos a ver cómo vamos en esta epístola, de qué hemos hablado. Los primeros 4 capítulos los enfocamos con el tema de la revelación de la ira de Dios. Después, los capítulos del 5 al 8 los enfocamos bajo el título de la revelación del camino de Dios. Y para hablar de este pasaje tuvimos que dividir 5 al 8 y solamente pudimos hablar en la primera ocasión de los capítulos 5, 6 y 7. Y en estos capítulos hablamos en el capítulo 5, el camino de la justificación, en el capítulo 6 y 7, el camino de la santificación. Después, cuando ya pudimos abordar el capítulo 8, hablamos ahí del camino de la victoria. Y para hablar de este camino de la victoria, nos enfocamos básicamente en 3 conceptos que están allí en el capítulo. Hablamos de que si estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna obligación. Pablo usa la palabra deuda, ninguna deuda. Somos deudores del Evangelio, somos deudores a la gente que no le conoce, pero no tenemos deuda con la ley, con el pecado, con la carne, etc. Y ninguna separación. El pasaje ahí termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y al final, obviamente, terminamos con una reflexión, una palabra, una pregunta reflexiva. ¿El amor de Dios por ti será capaz de mover tu voluntad? Y vimos un pasaje en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, donde dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Entonces este pasaje nos dice que necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para ello necesitamos estar presentes, no dejar de congregarnos, porque la venida de nuestro Señor se acerca. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de la revelación del plan dispensacional de Dios. Capítulos 9, 10 y 11. Y les anticipo que solo veremos o solo meditaremos un poco en los capítulos 9 y 10. Es un pasaje muy largo. En realidad, el libro de Romanos es un libro muy, muy grande en cualquier sentido, en el sentido doctrinal y en cualquier otro sentido. Entonces, estos capítulos, de manera general, nos presentan el plan de Dios. El capítulo 9 habla de Dios e Israel en el pasado. El capítulo 10 habla de Dios e Israel en el presente. Y el capítulo 11 habla de Dios e Israel en el futuro. Pero como ya les dije, este capítulo 11, si Dios permite, lo consideraremos la siguiente ocasión. Entonces, enfoquémonos en este momento en el pasado de Israel, Dios e Israel en el pasado. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Por qué se dice que Israel es el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué se dice que Israel es el pueblo elegido de Dios? Israel fue elegido por Dios antes que naciera. Aquí en los versículos 9 al 13, estamos comenzando con el capítulo 9, en los versos 9 al 13 se hace referencia al origen de esa elección. Ahora, la historia completa la pueden leer en el libro de Génesis, allá en su tiempo libre, ¿verdad? Pero ¿de qué hablamos en este capítulo 9, versículos 9 al 13? Primero, el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Abraham y Sara, siendo ya muy mayores de edad, no podían tener hijos, pero Dios les hizo una promesa. Sara tendrá un hijo. Si recordamos, Sara era una mujer estéril. Y ese hijo prometido fue Isaac. Miren lo que dice el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, y aquí está la palabra, elección, decimos que Israel es un pueblo elegido, conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios les prometió un hijo. Isaac y Rebeca tampoco podían ser padres, porque Rebeca, al igual que Sara, era estéril, pero también Dios les permitió tener descendencia. Y ellos tuvieron 2 hijos. El mayor se llamó Esaú y el menor se llamó Jacob. Sin embargo, antes que naciera, Dios eligió a Jacob. Después, Dios mismo le cambió el nombre a Israel y es el padre de las 12 tribus. Por todo esto y más, decimos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Ahora, ellos como pueblo, como nación, verdaderamente fueron bendecidos para bendecir. Miren lo que dice aquí en el capítulo 9, comenzando en el versículo, déjenme ver, voy a leer desde el versículo 3. Versículo 3. Bueno, omití los versículos 12 y 13, ¿verdad? En la lectura, simplemente se los leo. Se le dijo, cuando no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, se le dijo a Isaac y a Rebeca
El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, les estaba diciendo que fueron bendecidos para bendecir. Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esta es la oración de Pablo por el pueblo judío. Verso 4, que son israelitas. Al decir esto, al decir que son israelitas, está señalando que son un pueblo elegido, elegido por Dios. Ahora, noten las bendiciones que recibieron, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Me detengo aquí antes de leer el verso 5. Como pueblo, como nación, no individualmente, sino como nación, de una manera colectiva, ellos son llamados hijos de Dios como nación. Por eso dice el versículo 4 que de ellos es la adopción como pueblo. Ahora, ellos fueron testigos de la gloria de Dios. Y esto cuando estuvieron en el monte Sinaí y recibieron el pacto, las tablas del pacto, dice la Biblia que veían la gloria de Dios descender sobre el monte. Y además, Dios les enseñó personalmente cómo adorarlo. Porque dice allí la última frase del verso 4, dice que también de ellos son el culto y las promesas. Y todo el libro de Levítico fue escrito para enseñarles cómo adorar, y esas son las palabras de Dios. Si hay un libro que puede ser literalmente la palabra de Dios, es el libro de Levítico. Y entonces Dios guarda aún muchas promesas para los judíos. Por eso termina el versículo 4 diciendo el culto y las promesas. Y luego, en el verso 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo, la palabra griega que quiere decir el ungido de Dios. La palabra hebrea que ellos usaban era Mesías, el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. De manera que de los patriarcas vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fue obviamente de una de estas tribus, de uno de estos patriarcas, de los cuales desciende el Señor Jesucristo, la tribu de Judá. Y ahora tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a los demás pueblos? ¿Por qué a Israel? Bueno, les propongo dos razones básicas. Número 1, Dios es soberano. O sea, Él quiso elegir a Israel. Punto. Con eso tendríamos que darnos por satisfechos. Miren cómo dice aquí en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El pueblo fue elegido por Dios porque Dios es soberano. Pero aquí mismo en el verso 17 tenemos una razón más, y esa razón tiene que ver también con nosotros. Y la razón es que Dios los eligió para un propósito misional. Dice en el verso 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, número 1, Dios los eligió porque Él es soberano. Número 2, Dios los eligió con un propósito misional. Al salvarlos de Egipto, con todo lo que Dios hizo, las señales, las maravillas, los prodigios, las plagas, todo lo que Dios hizo,
El propósito era que el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra y que los israelitas fueran el portavoz de Dios. Ellos tenían que ir por el mundo anunciándole a las naciones lo que Dios hizo con ellos. Ahora, hay otras cosas que Dios ha hecho, cosas, digamos, a la vista del mundo, que Dios ha hecho con propósito misional. Y les doy un ejemplo. El templo de Jerusalén. Dios permitió y Dios ordenó que fuera construido con un propósito misional. Miren cómo dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y el verso 33. Salomón está haciendo una oración de dedicación de este templo. Y dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Entonces, y podríamos citar otros ejemplos de cosas que Dios ha hecho a la vista de las naciones, a la vista del mundo, con un propósito misional. Que todos los pueblos, que todas las naciones conozcan quién es Dios y le amen y le sirvan y le adoren voluntariamente. Ahora, en el verso 19, Romanos 9:19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios es soberano y si nadie puede resistirse a su voluntad, la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Por la buena o por la mala, la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Dios quería que los ninivitas conocieran a Dios, escucharan su nombre y le sirvieran y le adoraran. Y Dios envió a un profeta llamado Jonás. Y Jonás no quería. Jonás tomó el camino opuesto porque no quería obedecer la voluntad de Dios. Y entonces Dios tuvo que obligarlo. A veces hay gente que dice, Dios es todo un caballero y nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieras. Pregúntenle a Jonás. Pregúntenle a Jonás y díganle, Jonás, ¿cuánta caballerosidad usó Dios contigo? Todo lleno de algas, todo lleno de el olor, ¿verdad? Por haber estado en el vientre de aquel gran pez. Jonás fue obligado. Entonces, la voluntad de Dios tiene que cumplirse por la buena o por la mala. Y por eso aquí la pregunta. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué nos culpa de pecado? Si nadie puede resistirse a su voluntad. Y la respuesta, básicamente, es la misma que estamos considerando. Dios es soberano. Dios es soberano. Miren cómo dice en el verso 20. Y vamos a leer desde el 20 hasta el 29. Casi para terminar el capítulo. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste jarro y yo quería ser comal? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Ahora me detengo aquí un momento para mostrarles y para enfatizar esto. Dios, en su soberanía, eligió a Israel como su pueblo. Dios quería que ellos fueran su evangelista, que ellos fueran su misionero, que ellos llevaran la palabra de Dios por todo el mundo, a todas las naciones. Lamentablemente no quisieron hacerlo, pero así fue el plan de Dios. Así fue en su soberanía. Sin embargo, su amor, su misericordia, su gracia, no la ha mostrado exclusivamente para el pueblo judío. Su amor, su misericordia, su gracia, Dios la ha mostrado para todos los pueblos por igual, para los judíos y para los gentiles. Y a eso se refiere en este verso 24, donde dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como, sigo leyendo verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Déjenme detengo aquí también brevemente. La palabra remanente, si ustedes toman una concordancia o con la ayuda del internet, lo que se les haga más fácil, en su celular, en su tableta, ahí deben tener una Biblia con concordancia. Y si buscan la palabra remanente, siempre se refiere a el pueblo judío. De un grupo grande queda algo pequeño. Eso es un remanente, un restante, lo poquito que queda de algo grande. Y entonces, todo el pueblo judío, de todo el pueblo judío, Dios siempre tuvo un remanente. O sea, siempre hubo personas que no se inclinaron a los Baales. Siempre hubo judíos que no se dejaron llevar por la adoración a los ídolos entre las naciones. Siempre hubo un remanente. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, nadie puede resistirse a su voluntad. ¿Por qué nos culpa de pecado tanto a judíos como a gentiles? Ya hemos visto aquí, Él eligió al pueblo por su soberanía, pero su amor y su misericordia las muestra para con todos. Y ahora otra pregunta. ¿Por qué los gentiles han sido incluidos en el plan de Dios? Esa debe ser la pregunta. ¿Por qué los gentiles han sido incluidos en el plan de Dios? ¿Y por qué los judíos no han alcanzado la justicia de Dios? Estoy hablando de porcentaje. No tengo a la mano, no tengo a la vista ninguna tabla, ¿verdad?, de porcentajes, de logros, de fruto entre judíos, pero el porcentaje de judíos que hoy han creído en Jesucristo es muy mínimo. Entonces, ¿por qué los gentiles han sido incluidos y por qué los judíos no han alcanzado la justicia de nuestro Dios? Miren lo que dice aquí en el verso 30. Estamos en Romanos 9, siempre estamos en Romanos 9. Dice el verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Noten esta pregunta en el verso 32. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe,
sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, los judíos procuraban la justicia de Dios no por la fe, o sea, no a la manera de Dios. Ellos habían ideado su propia manera, las obras. Y es lo común hoy también en cualquier iglesia. Queremos la gracia de Dios, queremos la salvación, queremos las cosas de Dios, pero queremos lograr muchas de estas cosas por nuestras obras, a nuestra manera. Pero también aquí en el versículo 32 y 33 dice que hubo una piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa piedra es el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Ellos supieron perfectamente bien quién era. Entendieron perfectamente bien el mensaje que les traía, la promesa del reino, lo entendieron muy bien, pero voluntariamente tomaron la decisión de rechazarle. Cuando Pilato, allá en el estrado, presentó a Jesús, dijo: aquí está vuestro rey. ¿Qué hago con él? Dijeron: crucifícale. A vuestro rey he de crucificar. Dijeron: no tenemos más rey que César. Y todo aquel que se hace rey se opone al César. ¡Qué tremendo! Entonces tropezaron. Querían alcanzar la justicia de Dios, pero no por la fe, sino por sus obras. Y luego tropezaron en la piedra de tropiezo, en el Señor Jesús. Y entonces, como resultado de esto, Dios siempre guarda un as bajo la manga. Siempre es así. Les leo un fragmento de Mateo capítulo 21. O sea, resultante de esas actitudes de rechazar al Mesías y de querer alcanzar la justicia de Dios por las obras y no por la fe, como resultado de todo esto, pues no quisieron tampoco cumplir con el plan misional de Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, el Señor tuvo que hacer una nueva entidad llamada la iglesia, comisionándola de la misma manera como había sido comisionado Israel antes. Ahora, esta historia, ustedes pueden verla aquí en Mateo capítulo 21 y también la pueden ver en Lucas capítulo 20. Yo voy a leer solamente los versículos 43 al 45 de Mateo 21, pero les recomiendo que lean Mateo 21 del 33 al 46 y también Lucas 20 del 9 al 18. No los vamos a leer aquí, solamente los versos 43 al 45. Noten cómo dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Jesús hablándole a judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Una referencia a la iglesia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que hablaba de ellos. ¡Qué tremendo! Si leen después el pasaje de Lucas, dijeron: Dios nos libre, porque entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿por qué los gentiles fueron incluidos en el plan de Dios? Por aceptar al Señor Jesús por la fe.
alcanzaron la justicia de Dios por la fe, por la gracia de Dios y por la fe. Ahora, enfoquemos el presente. Capítulo 9, Dios e Israel en el pasado. Capítulo 10 de Romanos, Dios e Israel en el presente. Y lo primero que quiero que piensen es que elección no significa salvación. Elección no significa salvación. ¿Recuerdan cuando éramos niños y jugando, por ejemplo, al béisbol? Y ahí estamos en bolita, ¿verdad? Hay dos capitanes y siempre uno dice, bueno, dame a Juan, dame a Toño, dame a Pedro. Y ahí está uno queriendo que lo elijan. Pero de repente, pues ya, quedamos solos. Y entonces uno de cualquier equipo dice, no, yo no quiero jugar. Bueno, entonces dame a ese. Pues ya como relleno, ¿verdad? Elección no significa salvación. Por ejemplo, aquí hay un pasaje en el libro de Santiago donde dice que Dios ha elegido a los pobres, pero eso no significa que los ha salvado. Miren lo que dice, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Claro, Dios los ha elegido. Ahora el asunto es cómo reaccionan, qué responden esos pobres. No todos obedecen al Evangelio. Dios eligió a Israel, pero no todos obedecen al Evangelio. Miren lo que dice aquí en capítulo 1 de Romanos 10. Ahora ya estamos en el capítulo 10, versículo 1, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué hacía Pablo siempre que llegaba a cualquier sinagoga? Perdón, a cualquier pueblo. Siempre que llegaba a cualquier pueblo, él había sido comisionado como apóstol a los gentiles, pero antes de comenzar a predicarle a los gentiles, siempre llegaba a la sinagoga de los judíos. Les predicaba el evangelio. Si aceptaban, pues les seguía enseñando, y si no, seguía su obra con los gentiles. La oración siempre era para salvación. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, esto debe leerse como desconociendo la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pretendían alcanzar la gracia de Dios, alcanzar la justicia que es por la fe, hacerlo mediante sus obras, sus propias obras. Esa es la razón por qué dice que ignoraban, desconocían la justicia de Dios, pero querían establecer la suya propia. Ahora, la fe, porque ese es el énfasis, la fe debe llevarnos al reconocimiento de dos verdades fundamentales. Número 1, hacer una confesión verbal y pública de que Jesús es el Señor. Les leo aquí los versículos 8 y 9. Estamos en Romanos 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí me detengo un momento. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora voy a leer, para terminar el versículo, no olviden esta frase. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe debe llevarnos a la confesión de que Jesús es el Señor. Ahora, quiero que sepan que
confesar a Jesús como Señor era algo que ningún verdadero judío haría, porque el único al cual ellos confesarían como Señor sería a Jehová Dios. De manera que Pablo les está mostrando, les está pidiendo aquí algo sumamente radical, muy, muy radical. La palabra Señor que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ahora, para nosotros en español, pues quizá no significa nada, ¿verdad? Buenos días, Señor. Adiós, Señor. Ah, ese Señor. A veces hablando despectivamente, ¿verdad? Pero la palabra Señor en el Nuevo Testamento era la palabra Kyrios. Ahora, antes de hablarles de la historia un poquito, déjenme leerles el pasaje que tenemos aquí, es Joel 2:32, ojalá podamos recordar algo de esto. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová, invocar el nombre de Jehová. Para ellos Jehová era el Señor, y por eso jamás invocarían a ningún otro, ni a Jesús como Señor. Ahora sí, vean la palabra Señor, Kyrios, en el idioma griego. La palabra Kyrios o Kurios, como la quieran pronunciar, al fin y al cabo ni hablamos griego, comenzó significando amo, dueño, patrón, propietario, etc. Luego llegó a ser el título que se le daba a las deidades paganas. En el Antiguo Testamento tenemos a Baal. ¿Qué significa el nombre Baal? Señor, el Señor. Después se usó como el título oficial para los emperadores romanos, porque se declaraban dioses vivientes. Cuando los judíos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, usaron la palabra Kyrios para traducir lo que a veces se menciona como el tetragramaton. O sea, no pronunciaban el nombre de Jehová y tenían solamente 4 letras hebreas escritas allí. De manera que ningún verdadero judío usaría jamás la palabra Kyrios, aplicándola a Jesús, confesando, Jesús es el Señor. Jesús es Dios, lo cual significaría, Él es el guía, Él es el director, Él es el patrón, Él es el propietario, Él es el dueño absoluto, Él es el creador de todo. Jamás lo harían. Por otra parte, los gentiles del Imperio Romano le daban al César el título de Kyrios, el Señor, porque para ellos César era el Señor. Entonces, ningún gentil se atrevería a decir o a confesar públicamente que Jesús es el Señor. Los judíos no lo harían, los gentiles no lo harían, con una sola excepción. Si un judío se convertía a Jesucristo o si un gentil se convertía a Jesucristo. Esa es la única razón por la cual ellos harían lo que Pablo está diciendo aquí. Confesar con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, estamos hablando aquí de cómo la fe debe llevarnos al reconocimiento de 2 verdades fundamentales. Número 1, hacer una confesión verbal y pública de que Jesús es el Señor. La otra verdad fundamental es creer en el corazón que Dios le resucitó. Tenemos aquí nuevamente el pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tenían que creer en su corazón. Y esto nos lleva al verso 13, que dice, porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor será salvo. El pasaje de Joel 2:32, ahí podemos compararlo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Cuando Pablo está diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor, el judío rápido entendía, esa es una cita de uno de los profetas. Ellos no tenían la Biblia dividida como nosotros en libros y capítulos y versículos. Ellos tenían tres grupos principales, la ley, las escrituras y los profetas, punto. Pero ellos sabían que esta era una cita de los profetas. Para nosotros específicamente del libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Entonces, solamente si el judío entendía quién era Jesús y creía en él, no tenía que renunciar a su religión, no tenía que renunciar a sus tradiciones y costumbres, solamente creer en Jesús. Pablo siguió siendo judío hasta el fin de sus días. Entonces, hay otra pregunta aquí que es muy importante. Y comenzamos en el verso 14. La pregunta es, ¿quién le llevará el mensaje a los judíos o a los gentiles para que ellos puedan confesar en su corazón que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos? Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esta es una razón por qué nos enfocamos tanto en las misiones, en los misioneros en esta iglesia. Porque queremos obedecer a Dios. Queremos obedecer a Dios enviando gente, enviando personas que puedan anunciar el evangelio a judíos, a gentiles, a cualquier grupo étnico. Ahora, noten lo que dice el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Estamos hablando de Dios e Israel en el presente. No todos obedecieron al evangelio. No todos los gentiles y no todos los judíos. Pues Isaías dice, hablando de los judíos, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál ha sido la reacción presente de Israel al mensaje del evangelio? Déjenme terminar la lectura de este capítulo 10, comenzando ahí en el verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjense desde cuándo Dios está pensando en los gentiles, con los gentiles provocando a celo a su pueblo Israel. Verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, en la ley de Moisés, celo para los gentiles, para los judíos. Al salvar a los gentiles, al usar a los gentiles, provocar a celo a los judíos. Y en el libro de Isaías, las palabras de Isaías son, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y la reacción de Israel en el presente, versículo 21. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo
rebelde y contradictor. O sea, esta es la situación actual de Israel en el presente. Y la situación actual de muchos gentiles también en la actualidad. ¿De qué hablamos? En el capítulo 9 hablamos de Dios e Israel en el pasado. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Porque Él es soberano. Punto. Solo por eso. Pero también lo eligió para un propósito misional. Y vimos que los gentiles fueron incluidos en el plan de Dios por la gracia, para que alcanzaran la justicia de Dios por la fe. En el capítulo 10 enfocamos a Dios e Israel en el presente. Israel no ha alcanzado la justicia de Dios porque la ha buscado por las obras, no por la fe. Lo que muchos gentiles hacen también el día de hoy. No alcanzarás la gracia de Dios, no alcanzarás la justicia de Dios, no alcanzarás la salvación de Dios mientras lo hagas por tus obras. ¿Quiénes son los que sí alcanzan la justicia de Dios? Los que por la gracia se someten a Él por la fe. Ahora, la fe debe llevarnos al reconocimiento de dos verdades fundamentales. Número 1, hacer una confesión verbal y pública de que Jesús es el Señor. Y número 2, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Romanos 10:21, el último versículo del capítulo 10, señala la condición presente de Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo anda tu condición delante de Dios? ¿Cómo anda tu actitud? ¿Es una actitud de rebeldía? ¿Es una actitud contradictoria? Sí, digo que Dios es amor, pero yo no amo al prójimo. Eso es contradicción. No dejando de congregarnos, me lo sé de memoria, pero no vengo al templo. Eso es contradicción. Y podría citar muchas otras cosas. Si Dios nos permite, en la siguiente ocasión enfocaremos el capítulo 11. Enfocaremos la relación de Dios e Israel en el futuro. Júntate con tu familia. Ora. Ora por tu iglesia. Si no es Berea, no importa. Ora por tu iglesia. Tu iglesia. Y ustedes que son de Berea, oren por Berea. Esta pandemia todavía nos ha dejado aletargados, nos ha dejado adormilados. Necesitamos despertar y volver a hacer las primeras obras. Que Dios bendiga sus vidas. Hasta la próxima.